Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y quien se proclamó presidente de ese país, rechazó la invitación de la mesa de diálogo que hicieron México y Uruguay. En una carta enviada ayer, publicada esta mañana en sus redes sociales, Guaidó dijo que no va a participar en ningún diálogo cuyo fin sea mantener a violadores de derechos humanos en el poder por la vía del engaño. Y aseguró que el único diálogo que sostendrá será para acordar el cese de la usurpación del poder. CNN buscó a la Cancillería mexicana para conocer su reacción y la respuesta fue que por el momento no darían declaraciones ni entrevistas. Vía telefónica está con nosotros Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas en Puebla y ex canciller de México, para analizar la posición de nuestro país, de México, ante lo que está ocurriendo, pues no solamente en Venezuela, ya digamos es un asunto mundial. Luis Ernesto, siempre un gusto saludarte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mario, muchas gracias por tenerme aquí con tu auditorio. Y en efecto, estamos viendo una situación muy compleja para un país como México, porque la visita del presidente del gobierno español recientemente, el día de ayer, el día de antier, acá en México dejó en claro que nos estamos quedando solos como nación. Los países europeos están tomando la decisión, me parece a mí correcta, de dejar en claro que el señor Maduro no tiene nada que hacer ya como presidente de Venezuela y debería entregar el poder y permitirle, por lo tanto, al pueblo venezolano, no al señor Guaidó, al pueblo venezolano, tomar una decisión de quién y cómo quiere ser gobernado. Bueno, el mundo, bueno, una buena parte del mundo, te escucho, Luis Ernesto. Bueno, vamos a la parte de la respuesta de Juan Guaidó. ¿Era previsible que rechace esta iniciativa de diálogo lanzada por Uruguay y México? Sobre todo porque estas cuestiones del diálogo, como tú bien sabes, Mario, han sido presentadas no una, varias ocasiones, y el señor, en este concepto de que vamos a trabajar a través de este tipo de mediaciones, ha dejado claro, y por señor me refiero a Maduro, que a él no le interesa, que lo va a utilizar simplemente para mantenerse contra viento y marea, contra la voluntad del pueblo venezolano en el gobierno y en el poder. Era previsible no solo eso, sino también es previsible que si entraras a un diálogo y efectivamente se llevara a cabo, lo que resultaría sería simplemente darle tiempo a una persona que ha demostrado que no merece estar como presidente de Venezuela, seguir ahí, seguir controlando y seguir manteniendo sus redes para tratar de darle vuelta a lo que el pueblo de Venezuela le está pidiendo. Y el pueblo de Venezuela le está pidiendo que se vaya. Creo que además del pueblo de Venezuela, se lo están pidiendo ya claramente la mayoría, si no es que la totalidad de las naciones democráticas, y realmente es una tristeza que el gobierno de México no entienda que llegó el momento de pedirle al señor Maduro retirarse, una salida no honrosa, diría yo, pero por lo menos una salida en la que dejaría tranquilo a todo mundo, no caeríamos en la posibilidad de una crisis que nos pudiera llevar a una masacre, a una situación terrible en esa nación, en la que se dieran, pues hombre, resultados dramáticos desde el punto de vista de lo que sería violencia, porque el pueblo de Venezuela ya no soporta al señor, y el señor sigue apoyándose en el ejército, en lo único que le queda. Creo que es el momento también para el ejército de Venezuela de decidir que no pueden seguir sosteniendo a alguien que nadie, ni la comunidad internacional democrática, ni tampoco el pueblo de Venezuela, quiere que siga como presidente. Guaidó tiene razón, no debería aceptar el diálogo. Ahora bien, si se agota el diálogo, incluso una salida del presidente Maduro tiene que ser a través del diálogo. No encuentro otra manera, a menos que estemos hablando de una intervención armada, cosa que sería pues impensable a estas alturas del partido, a estas alturas de América Latina. Y que esperemos que los Estados Unidos no caigan en la trampa de pensar, aunque el presidente Trump cualquier cosa puede esperarse, pero que no caiga en la trampa de pensar que es a través de intervención armada como puede cambiar el rumbo de los países en América Latina. Pero lo que quedaría claro en verdad, Mario, es la necesidad de que nuestros países, un país como México quizá o Uruguay, en lugar de hablar de diálogo, le dijeran al señor Maduro que lo recibimos con gusto en nuestro país, que si esta es la solución para que Venezuela regrese a la normalidad, México está dispuesto a sacrificar su proceso y aceptar a una persona como este individuo, darle cabida, darle cobijo y protegerlo de cualquier represalia. Creo que es una forma en que México sí podría intervenir ayudando, diciendo,
señor Maduro, México es un país que te recibe, es un país que te protegerá y por lo tanto deja ya a tu gente, a tu pueblo, que tome su decisión personal correcta. Esa es la única mediación posible. Sentarte en una mesa a discutir cuáles son los términos en los que alguien como Maduro, que nadie quiere en su país, estaría dispuesto a dejar el país, es no solamente terrible, es innecesario y sería algo en contra de la voluntad del pueblo de Venezuela. México debería decirle a Maduro con toda la tranquilidad que se permita, somos un país que ayudaría a una solución pacífica y por lo tanto te damos cobijo, vente, quédate tranquilo, como lo hemos hecho en muchas otras ocasiones, te daríamos la garantía de que en nuestro país nada te va a suceder y por lo tanto permite a Venezuela retomar el curso de la democracia. Es un sacrificio que un país democrático como México puede darse el lujo y debería darse el lujo y el interés de llevar a cabo. Sí, para tratar de calmar las aguas, aunque también se convertiría, en caso de que acepte una propuesta semejante, pues se convertiría en una papa caliente la presencia de Nicolás Maduro. Sin duda, Mario, pero mira, yo creo que un país como México, que ha estado dispuesto en muchas ocasiones a mostrar que ayudaría al proceso de democracia en otras naciones, particularmente una nación como la nación hermana de Venezuela, a un pueblo como el pueblo venezolano que está pidiendo a gritos que se permita el cambio democrático sin que haya un derrame de sangre en ese proceso, se vería, como tú dices, como papa caliente, pero una papa caliente en la que México se vería como un país que ayuda a que se resuelva una solución democrática con tranquilidad, sin violencia y tomando el costo, como bien dices tú, el costo de que pues tendremos esa situación molesta, porque el señor es un señor molesto. Si me preguntas, yo preferiría que se fuera a Cuba como mexicano, pero como mexicano también, y en aras de este pueblo hermano que es Venezuela, creo que yo estaría dispuesto a ofrecer esa solución si estuviera en alguna posibilidad de llevarlo a cabo. Pues muy interesante Luis Ernesto Derbez, ex canciller de México. Gracias por estar aquí con nosotros como siempre. Gracias por escuchar tus opiniones. En otras cosas, el presidente allá en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, instó a los miembros de la Guardia Nacional a mantenerse leales e ignorar la amnistía ofrecida por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien, como ya le digo, se declaró presidente interino del país el pasado 23 de enero. Mientras tanto, 2 jueces del Tribunal Supremo de Justicia del país rechazaron hoy las restricciones impuestas por el gobierno a Guaidó, que le prohíben salir del país y congelan sus cuentas bancarias. Vamos con todo esto hasta Caracas con Jorge Pérez Valeri, quien nos cuenta más adelante. Jorge. Un gusto saludarte, Mario, a ti y a toda la audiencia. Pues sí, nuevamente un día de noticias acá en Venezuela. Vimos muy temprano una comunicación que emitía a través de sus redes sociales el presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como presidente encargado de Venezuela por varios países del continente americano, Juan Guaidó. Decía en esta comunicación que dirigió a los presidentes de México y al presidente de Uruguay, como lo estabas comentando en tu intervención anterior, pues que les pedía no ser neutrales. Citaba allí Juan Guaidó una frase del reverendo surafricano Desmond Tutu diciendo que quien elige la neutralidad elige el lado del opresor, y esto pidiéndole a los gobiernos de México y de Uruguay que apoyen a la Asamblea Nacional de Venezuela en sus esfuerzos por lo que dice el Parlamento, recuperar la democracia, retomar el hilo constitucional en Venezuela. Insistía además que los procesos de diálogo que ya se han dado anteriormente con el oficialismo, entre oficialismo y oposición, han resultado insatisfactorios, y Guaidó pues atribuye eso a la poca voluntad que tendría el gobierno de Nicolás Maduro de finalmente ceder algunos espacios de poder. Insiste el Parlamento venezolano que hay una usurpación de funciones y por ello mañana nuevamente se está convocando a manifestar en las calles de Caracas, insistiendo en el mensaje, pidiendo la salida de Nicolás Maduro de la presidencia. Insisten en que el paso para dialogar, según Juan Guaidó, tiene que venir por esa vía, por el cese de Nicolás Maduro en sus funciones como presidente de Venezuela. También, pues, durante el día de hoy vimos a un Nicolás Maduro nuevamente presente en actos de la institución militar, en un ejercicio militar que se llevó a cabo en el oeste de Caracas, en las afueras de la ciudad. Allí estuvo con miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, unas prácticas sobre cómo sería la respuesta de este cuerpo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante eventuales manifestaciones. Criticaba allí duramente Nicolás Maduro la ley de amnistía que está ofreciendo Juan Guaidó a aquellos militares que se dispongan a desconocer
a Nicolás Maduro como comandante en jefe de la Fuerza Armada. Dijo, incluso felicitó a aquellos oficiales que en esta jornada que realizó la oposición, en la que entregaron esta ley impresa a algunos funcionarios, algunos llegaron y las quemaron, las rompieron. Nicolás Maduro felicitó a aquellos funcionarios que cometieron ese tipo de actos, ese tipo de demostraciones, insistiendo además que Juan Guaidó los estaría llamando delincuentes al estarles proponiendo una amnistía de apoyar su estrategia desde el Parlamento. Mario, mucha atención ahí sobre lo que va a ser el día de mañana estas manifestaciones. Hay manifestaciones del oficialismo, también de la oposición, convocadas por Juan Guaidó, por Nicolás Maduro, y un dato importante que no hay que dejar de mencionar: la Fiscalía General de la República finalmente ya se ha pronunciado con un balance luego de todos los hechos que vimos la semana pasada de manifestaciones y disturbios que, según algunas organizaciones no gubernamentales, dejaron 850 detenidos, 35 fallecidos, datos no verificados de manera independiente por CNN, pero la Fiscalía dijo hoy que hay 8 funcionarios militares, entre guardias nacionales bolivarianos y militares del ejército, detenidos por estar presuntamente involucrados en la muerte de manifestantes, y dijo, no descartó Tarek William Saab, el fiscal general, que puedan venir otras detenciones de funcionarios policiales. Mario. Bueno, pues Jorge, estaremos muy pendientes porque no solamente se va a llevar a cabo en Venezuela esta serie de marchas, también en otros puntos del mundo, en América Latina, por supuesto, también donde hay presencia venezolana, se realizará esta marcha y estaremos cubriendo todo esto en CNN en español, en una especial, en un programa especial que tendremos a mediodía. Ya le daremos más detalles en un momento. Gracias a Jorge Pérez Valery, estaremos contigo más adelante, por supuesto. Este viernes el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, conversó con nuestro compañero Juan Carlos López, luego de reunirse con ciudadanos venezolanos en Miami. Reiteró la posición de su país de que Nicolás Maduro debe dejar la presidencia de Venezuela y que el tiempo del diálogo quedó atrás ya. El presidente y nosotros no podríamos estar más orgullosos. Estados Unidos fue la primera nación en reconocer al presidente Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Él tomó el juramento bajo la Constitución de Venezuela. Creemos que como Venezuela siga yendo hacia la libertad, hacia restaurar la democracia, hacia la Constitución de Venezuela, y será el marco para esa transición. Pero hoy nuestro mensaje es simple. El tiempo para el diálogo se acabó. El tiempo para acción está aquí. Es el momento de que Nicolás Maduro se vaya de Venezuela y que permita la restauración de la libertad y democracia. Se acabó el tiempo del diálogo, dice el vicepresidente de Estados Unidos. Tenemos que hacer una pausa en Perspectivas desde México. López Obrador rechaza aumentar su seguridad personal pese a las amenazas recibidas esta semana, particularmente un coche bomba. Apueste más a incentivar a los jóvenes. Que mejore la infraestructura del sistema educativo. Que mejore los hospitales. Los salarios de la Policía Nacional Civil. Que mejore las ofertas de empleo. ¿Quién será el elegido para cumplir las expectativas de los salvadoreños? Sigue a CNN y entérate de cada detalle de los comicios presidenciales. Porque la mejor elección es una elección bien informada. Voto 2019.